Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta es la nueva edición del webinar de Refi Training para todos ustedes que están ahí pendientes de aprender nuevas cosas. En esta oportunidad le vamos a dar la chance de que conozcan al ingeniero Nicolás Soldevia, que les va a dar una clase gratuita sobre combustión de hornos y calderas en una refinería. Ahora a continuación voy a proceder a invitarlo a Nico para que se presente y en unos pocos minutos pueda comenzar con su presentación. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por poder sumarte. La verdad que es un lujo contar con docentes como vos. La idea es ir presentándolos a todos uno por uno. Y bueno, el curso de que Nico va a estar dando va a arrancar allá por el 11 de octubre. Hay tiempo todavía para que se puedan anotar. Cuando ustedes conozcan el curso, seguramente se van a convencer de que es el mejor entrenamiento que pueden hacer para aprender de hornos y calderas de una refinería. Así que al finalizar esta charla, seguramente van a poder ver en el link de YouTube, van a ver los canales de contacto. Si no, pueden visitarnos en Instagram o LinkedIn y contactarse con nosotros al WhatsApp que figura en esos perfiles para poder conocer de qué manera pueden participar del curso. Así que bueno, ahora a continuación los dejo con Nicolás para que arranque con su presentación. Muchas gracias, Nico, y te dejo todo en tus manos. Muchísimas gracias a vos, Edu. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es este webinar de combustión de hornos y calderas de refinería. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la oportunidad de formar parte del equipo de Refi Training. Creemos firmemente que la educación y la formación es vital para aprovechar todas las oportunidades que se puedan llegar a presentar. Así que, bueno, muy bienvenidos. Ahí vamos a comenzar con lo que es la primera de las diapositivas. Bueno, a ver, básicamente eh, eh, vamos a ir desarrollando en este webinar varios conceptos, varias dudas, ¿sí? Lo que más quisiera yo es que eh, nuestros asistentes u oyentes de, de este webinar se generen un poquito una curiosidad, los pisque la curiosidad bueno, estos equipos, que son dos equipos muy importantes en una refinería. Ya vamos a detallar un poquito bien y más a fondo acerca de qué trata. Y bueno, generarle una oportunidad además de entender de ellos, cuestionarse algunas cosas y generarse la oportunidad cuando lleguen a tener algún contacto, tener una visión al menos global de cómo están conformados y para qué sirven básicamente ambos. Quería aprovechar un poco a contarles mi experiencia. Como bien les comentó Eduardo, yo trabajé alrededor de 5 años en una posición denominada ingeniería o de combustión. Es una especialidad dentro de la división de ingeniería de procesos, donde esta posición en particular lo que hace es digamos, se centra en mantener la confiabilidad de estos equipos, y específicamente de lo que se refieren a quemadores, ¿sí? Que es, digamos, la parte más vital desde donde se desarrolla la combustión. Eso ya lo vamos a ir viendo con el correr de las diapositivas. Hay que monitorear lo que son los patrones de llama, ¿sí? Que terminan dando cierta estabilidad para el proceso. Se inspeccionan todo lo que son los quemadores, ¿sí? Que, digamos, a medida que van transcurriendo los distintos procesos, van sufriendo cierto desgaste, ¿sí? Se van ensuciando, como es una actividad normal que suele suceder, y el ingeniero de combustión es quien tiene que detectar de alguna forma esos principios de ensuciamiento, ¿sí? Como que te podrían llegar a alterar de alguna manera el, el, la combustión dentro de un horno o de una caldera. A su vez, digamos, esta posición tiene la particularidad de formar parte de un grupo de energía, ¿sí? Así que tiene que promover la optimización del consumo energético, ¿sí?
más que nada porque tanto las calderas como los hornos son dos equipos que consumen muchísima energía, así que es un punto vital para intentar optimizar y mejorar, digamos, mejorarlo como proceso y a su vez generar ahorros para una refinería o un negocio, ¿sí? Ni hablar que durante todos esos años acompañé a producción en ciertas operaciones y a su vez también al equipo de mantenimiento. Digamos, una de las cosas que tenía como principal enfoque es de poder anticiparme a la existencia de algunos problemas, ¿sí? Es decir, anticiparme a la jugada como para evitar de alguna forma un mal mayor. Y ni hablar que con todos los conceptos que yo fui adquiriendo, logré de alguna manera detectar causas comunes y generar un plan de mitigación. Bien. A ver, ¿cuáles serían las expectativas que yo tendría, o sea, que quisiera generar en quienes participen? Conocer los conceptos básicos, sí, tanto de los hornos como de las calderas, ¿sí? Entender el funcionamiento dentro de la refinería, cuál es la operación que llevan a cabo, ¿sí? Los distintos elementos que, una vez que eso ya quede claro, uno se puede ir haciendo en la cabeza las múltiples opciones que pueden ir surgiendo de distintas problemáticas y a su vez decir, bueno, como sé que pasa esto con un quemador o esto pasa con un registro de aire, voy a poder tocar todas estas variables y de esa manera voy a lograr el objetivo final, que es tener una producción sostenida y manteniendo siempre la confiabilidad. Vamos a ampliar bien lo que es un concepto de combustión de quemadores, vamos a hablar un poquito acerca de las normas aplicadas, específicamente las que son las normas API. También vamos a identificar no solamente la instrumentación aplicada, sino otros actores, ¿sí? Que eso lo vamos a guardar un poco. Detectar posibles situaciones de ahogo, ¿sí? Esto está más que nada relacionado a la seguridad. Vamos a detallar qué es el ahogo, por qué se da, cuáles son los motivos, cómo podemos prevenir y mitigar esto, que es uno de los incidentes más graves que se puede llegar a tener en una refinería. Así que eso es vital, no solamente, digamos, para personal técnico, sino para una supervisión o para un operador. Tener esos conceptos claros es sumamente importante para mantener la seguridad de todo el plantel. Ni hablar que cuando uno ya tiene esas herramientas, puede llegar a hacerse un troubleshooting, ¿sí? O encontrar la causa raíz de un problema, que eso es fundamental para, justamente como venía mencionando, poder tener la oportunidad de encontrar soluciones rápidas y seguras. Siempre vamos a estar pensando en mantener la seguridad y a su vez la confiabilidad de los equipos, ¿no? Ni hablar que, además, no solamente yo necesito tener una operación segura y confiable, sino que además voy a intentar buscar justamente la optimización de los recursos que voy a estar utilizando. Como yo les comentaba, y para que más o menos se den una idea, en una refinería, alrededor del 30% de toda la energía que se consume está dividida entre los hornos y las calderas. Así que imagínense que esos son miles de dólares por día, que, digamos, se pueden llegar a ganar, ¿sí? O a perder en función de cómo nosotros llevemos la operación. Ni hablar que la realidad es que son equipos que hay que realizarle su mantenimiento, ¿sí? Normalmente hay algunas cosas que podemos hacer durante la producción, ¿sí? Que es, por ejemplo, reparar un quemador. Disculpen, reparar no, es en realidad en limpiar un quemador, hacer algún cambio tal vez, ¿sí? De algún tip de gas, que ya vamos a descubrir un poquito qué es, o bien en una inspección legal, como es el caso de las calderas, hacer un mantenimiento ya interno, ¿sí? En donde vamos a ver que vamos a intervenir no solamente los quemadores, haciendo una limpieza, tal vez de un anillo de gas, o de los tips de gas, sino también de los registros de aire, y de ahí de a poquito se va a intentar entender cómo van encajando cada uno de los engranajes que forman parte de estos equipos y lograr hacer un mantenimiento para poder tener una operación sostenida. Y ni hablar que a medida que se vaya desarrollando el curso,
generar un espacio de debate es sumamente enriquecedor, pensando en si es que alguien tiene alguna experiencia, poder compartirla. Bien, vamos a comenzar un poco con lo que son los hornos industriales, ¿sí? En lo que se refiere, digamos, a qué es un horno, es un intercambiador de calor, ¿sí? Uno lo que tiene que pensar fundamentalmente es en el hecho de que un horno tiene como objetivo incrementar la temperatura, ¿sí?, de una corriente de proceso determinada. Ese es el principal foco que tiene un horno. ¿Por qué quiere esto? Porque normalmente los hornos se encuentran previos a una torre de destilación o de un reactor. ¿Y qué sentido tienen? Bueno, en una torre de destilación lo que yo voy a lograr es justamente ir separando los distintos cortes, y eso se va a dar por un incremento de temperatura. Y a su vez, cuando yo quiero que esa corriente de procesos, que ya está más caliente, se encuentre con algún catalizador, como es en el caso de un reactor, esta logra reaccionar. Entonces es por eso que es sumamente importante. Normalmente esa elevación de la temperatura, lo que suele suceder es que es gradual, ¿sí? No tiene no se hace de golpe, digamos. Entonces, suelen tener inicialmente un intercambiador de calor que permita esa elevación de la temperatura. Bien, normalmente está dividido en tres zonas, ¿sí? Una zona radiante, una zona convectiva y una chimenea, ¿sí? Y en su interior hay un arreglo de tubos, ¿sí?, que ya está dividido en estas tres zonas, y que en la base normalmente suelen tener los quemadores, que son donde se da la combustión, y de cierta forma van subiendo los distintos gases para después, digamos, de haber compartido ese calor con la corriente de procesos que estaba circulando a través de los tubos, termina saliendo a la atmósfera. Bien. Hay distintos tipos de diseños de hornos, ¿sí? Uno de ellos es el del estilo cilíndrico, ¿sí?, que suelen ser más chicos, que no es necesario recorrer una alta carga, con lo cual, de alguna forma, uno lo que puede llegar a encontrar es una disposición más accesible dentro de lo que es una refinería. Así que suelen darse para ese tipo de configuraciones. O bien puede ser del tipo de cabina, donde es ya una estructura muchísimo más grande, y normalmente suelen darse en los hornos de coca. Ya la configuración, digamos, y la disponibilidad que uno tiene es mucho mayor. Bien, como estuvimos hablando, digamos, de lo que son los hornos cilíndricos, mi idea era justamente detallar un poquito, hacer apenas algo de énfasis en cómo son estos equipos, ¿sí? Yo ya les había comentado que son equipos menores comparados con los tipo cabina. Suelen ser verticales, ¿sí? Tienen esta forma cilíndrica, ¿no?, justamente, y donde la sección radiante, que es donde más exposición a la temperatura tenemos, se suele encontrar siempre en la base. Y después lo que tenemos es una sección digamos, convectiva, que está dividida en dos, ¿sí? Una sección que es de tubos escudo, ¿sí?, que, digamos, son los que absorben gases de combustión con una temperatura muchísimo mayor, ¿sí?, que con los tubos de la zona convectiva, ¿sí? Nosotros pensemos que en la zona radiante es donde tenemos más calor, ¿sí? Entonces, a medida que va subiendo, ese calor se va compartiendo con los tubos que se encuentran alrededor de las paredes, y vamos perdiendo de alguna manera la distribución de temperatura, ¿sí? Entonces, ese gas que va ascendiendo va perdiendo esa capacidad de transferir calor, y la temperatura con la cual se encuentra disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que si la corriente de procesos que va circulando por el interior de los tubos no se puede encontrar rápidamente con mucho calor, y como yo les había mencionado, va a ir haciendo de una manera gradual, la temperatura con la cual yo me voy a encontrar en esta sección va a ser menor que con la que me voy a encontrar con esta sección, que
muy cercana a la sección de salida. En este caso, fíjense en este tipo de cortes, lo que van a poder ver es que hay 4 quemadores, ¿sí? Este es un horno relativamente chico, ¿sí? Y digamos, se van a poder hacer los monitoreos desde esta sección, donde hay alguna pequeña mirilla con la cual nos permite realizar el monitoreo. Bien, digamos, el horno tiene distintas partes que lo componen. Una de ellas es el piso, ¿sí? Quería mostrarles esta imagen donde se pueden ver ya directamente a una serie de quemadores. A su vez de esto, digamos, hay como una zona refractaria que, digamos, permite aislar al horno del ambiente, ¿sí? Para evitar la pérdida de calor. Y digamos que se puede observar no solamente todo el refractario que está en el piso, sino también estos ladrillos que forman parte de lo que es la boca de fuego, que ayudan a mantener estable la llama, sino que también encontraríamos algunas muflas que están relacionadas íntimamente con los quemadores que son del tipo de combustible líquido. Vamos a entrar un poquito más detalle en lo que se refiere al curso acerca de cómo es la combustión de quemadores del estado líquido. Bien, en cuanto a la disposición de lo que son los tubos, hay en lo que es la zona radiante, digamos, se clasifican de 2 formas, ¿sí? Y van a estar íntimamente relacionados con cómo están los tubos en relación a la posición de los quemadores. Básicamente, si el tubo está expuesto a un quemador, ¿sí? En realidad esto uno lo tiene que pensar como que hay una fila de quemadores, ¿sí? No es que es un único solo quemador. Lo que se va a decir es que es de simple fuego, ¿sí? Y si el tubo se encuentra con más de un quemador en la cercanía, se va a decir que es de doble fuego. Recordemos que siempre, digamos, acá en este caso lo que vamos a tener son 2 colectores, ¿sí? Uno de entrada y uno de salida, y lo que van a hacer justamente es circular con esa diferencia de temperatura, si se va a favorecer a la circulación por los tubos, además de que va a haber un sistema de bombeo y demás, para el pasaje a las siguientes áreas. Bien, hablamos de lo que era la zona convectiva en su momento y hablamos de que la temperatura con la cual se va a encontrar va a ser diferente. Pero si yo quiero aprovechar de alguna manera el calor, ¿sí? que me voy a encontrar en esas 2 zonas, lo que más voy a querer es que tener la mayor de las áreas posibles para encontrarme con más calor circundante y de esta manera gradualmente ir levantándole la temperatura a esa corriente de proceso. Entonces, fíjense que acá tenemos una separación entre lo que son las zonas de escudo, ¿sí? Estos tubos suelen tener un grosor bastante mayor, ¿sí? Y no tienen aletas, ¿sí? A diferencia de los tubos de la zona convectiva que pueden llegar a tener pernos o aletas en cuanto a lo que es su diseño. Y justamente lo que va a intentar hacer es aprovechar el calor en esta zona por su sistema aletado. Básicamente, cuando hablo de aletas, intento que sea similar al efecto que se produce en un aire acondicionado, que tiene una serie de aletitas, ¿sí? Para justamente poder cambiar con el ambiente el calor. Y finalmente, algo que en los hornos que por ahí son un poco más complejos, como puede llegar a suceder de que haya aún más calor sobrante, ¿sí? Porque después esto lo que va a hacer es seguir hacia la chimenea, ese calor que va por la chimenea ya se pierde, porque se pierde en el ambiente. Se suelen poner otros tipos de corrientes, ¿sí? Como puede ser algún serpentín de vapor, con la finalidad de que se logre incrementar la temperatura de otro proceso que no tiene que ver con el horno en sí. Normalmente siempre lo que se suele dar es que sea de una sola corriente, ¿sí? Para poder llevar el control suficiente y evitar, digamos, de algunas formas, demasiadas variables dentro de lo que es el proceso. Bien.
Yo les comentaba que lo que era la zona convectiva iba a tener una serie de pernos, ¿sí? O de aletas. Me gustaría, digamos, que puedan percibir las diferencias entre ambas. Una de las cosas que suele ser es que a medida que fueron avanzando en los años, la tecnología fue cambiando y va a depender netamente del diseño del horno, ¿sí? Entonces, vamos a ver en alguna de las imágenes, ¿sí? Cómo suelen encontrarse estas dos disposiciones. Los pernos realmente son bastante gruesos, ¿sí? A diferencia de las aletas. Y una de las etapas que se suelen llevar a cabo cuando estamos en una parada de planta es el hecho de la limpieza de estos. ¿Por qué? Porque lo que suele suceder es que podemos llegar a tener restos de refractario, ¿sí? Que pueden ir cayendo y entonces como eso se va ensuciando, genera una diferencia de presión, ¿sí? Por el ensuciamiento o porque se termina juntando mucha suciedad. Entonces, el pasaje de los gases, ¿sí? Calientes que tienden a ascender por la chimenea se ve orientado hacia una sección. Entonces, suele realizarse una limpieza en una parada de planta donde se retira todo ese material, además de también algunos componentes propios como azufre, en el caso de que tengamos un gas de refinería que sea muy sucio, ¿sí? Entonces, hay que realizar una limpieza que siempre es con algún agente químico, ¿sí? Que ayude a esa remoción y de alguna manera logremos alcanzar el objetivo deseado, que es que haya la mayor de las circulaciones de los gases de salida. Bien, hablamos de quemadores en un momento. ¿Y qué es? Bueno, básicamente el quemador es donde se da la combustión, ¿sí? ¿Y qué es la combustión? Bueno, es básicamente la liberación térmica, ¿sí? De los distintos combustibles que yo esté quemando. Los combustibles pueden ser de alguna forma líquidos, como pueden ser gaseosos, ¿sí? Y siempre van a estar en presencia de una fuente de ignición, ¿sí? Que suele ser una chispa u otro quemador, como es el caso de un piloto, que ya vamos a ver un ejemplo de cuál. Y, por supuesto, de aire, ¿sí? El aire por ahí suele ser un agente que uno cuando prende fuego en un espacio abierto no suele tenerlo tan presente, pero en realidad a nosotros lo que más nos importa es el oxígeno que forma parte de ese aire y que ayuda en las reacciones químicas que se terminan dando para la combustión en sí. Así que esa combustión va a generar una liberación de calor que en definitiva es la que termina impactando en los tubos. Bien, aquí lo que vamos a poder ver son distintos tipos de quemadores, ¿sí? Este es uno muchísimo más complejo, digamos que tiene una serie de tips de gas. Recuerdan que en un momento les mencioné lo que era un tip de gas, es por donde sale el gas y es alimentado hacia la zona central del quemador. Esta es una de las muflas, ¿sí? Que aquí en el interior lo que vamos a encontrar es una lanza de combustible líquido, ¿sí? Que ahora lo vamos a detallar un poquito más, pero básicamente lo que hace es una atomización del combustible líquido para que cuando se encuentre con esa fuente de ignición estalle, digamos, y genere toda una llama donde de alguna forma se va a terminar dando la combustión en sí. Y bueno, y aquí lo que vamos a poder ver, a diferencia de las demás de las opciones, es un quemador tipo piloto, sí que va a ser la chispa constante que vamos a tener. Y en este caso ya es otro quemador que está en desuso en ese momento, que servía para quemar un gas sucio que no va a afectar, digamos, a la operación. Bien, aquí lo que vamos a poder ver son a la derecha una serie de quemadores de una caldera, ¿sí? Tiene una configuración distinta, ya la vamos a ver bien sobre el final. Y básicamente uno se va a encontrar una pared, ¿sí? En el caso a diferencia de los hornos, las calderas lo que tienen son los quemadores en la pared, ¿sí? Y en los hornos pueden darse de todas maneras que estén en una sección lateral, pero fundamentalmente eso se da más que nada en las calderas porque es un poco más fácil el control y la distribución de cómo se da la quema de gases en el interior, ¿sí? Bien,
me gusta mucho esta imagen porque, digamos, una de las cosas que puede mostrarse es cómo es un quemador del tipo de combustible líquido, ¿sí? Donde tiene una serie de orificios por donde sale y es eyectado, como yo les decía, el combustible con una nube, ¿sí? de ser una serie de gotitas, ¿sí? Que están impulsadas por vapor, ¿sí? Esta lanza que se ve acá en realidad es muchísimo más extensa, solamente que está recortada aquí a fines de poder explicar y de resumir cómo es la lanza, digamos, como combustible líquido. Fíjense que tiene más o menos esta disposición. Y lo que suele darse siempre es que vaya por una sección el combustible líquido y a su vez por el otro lado el vapor. ¿Qué es lo que va a hacer el vapor? Tiene dos funciones. La primera es ir precalentando ese combustible líquido y después ser el agente que empuje al combustible líquido a pasar por esta pastillita, ¿sí? Que está identificada aquí y termine generando esa atomización. ¿Por qué quiero esa atomización? Porque como yo les mencioné anteriormente, por un lado tengo un combustible y por el otro lado tengo, además de la fuente de ignición, tengo un agente que haga de chispa. Mientras yo más tenga la superficie de contacto con el combustible, más rápido se va a encender. Entonces, lo mejor que puedo llegar a esperar es que sean lo más chiquititas esas partículas. Y en este caso van a combustionar más fácil. Bien, hablamos de que yo tenía una chispa constante. Bueno, ¿quién me da eso? El piloto. El piloto es una herramienta que a mí me ayuda a mantener la seguridad. ¿Por qué? Porque la alimentación del piloto es una alimentación que es externa, ¿sí? Al resto de los quemadores y que normalmente es de gas natural. ¿Por qué? Porque lo que yo me quiero asegurar es mantener una alimentación continua y de esa forma siempre tener una llama. El piloto es un quemador, ¿sí? En sí mismo es un quemador, por más que parezca algo chiquitito, ¿sí? Fíjense, esta pieza, digamos, es de la firma Johnson y esta es de la firma Sico, ¿sí? Que lo que tienen es, en esta ranurita aquí, es como una especie de registro de aire. Ya vamos a ver a qué hace referencia, pero aquí va a entrar el aire, va a combustionar por aquí encima, ¿sí? Como es en este caso, y va a mantener una llama constante. Y tiene que ser siempre visible. Bien, hablamos de registro de aire. Bueno, en lo que es los quemadores necesitan una alimentación constante, ¿sí? Porque la falta de aire lo que puede llegar a generar es como una especie de humo negro, ¿sí? Que básicamente lo que es combustible que no se quemó. ¿Vieron cuando nosotros hacemos un asado y empieza a salir un montón de humo? Es porque normalmente le está faltando aire. Cuando hay mucho aire presente, simplemente tenemos una llamita que es mucho más estable y no debería aparecernos ese humo. ¿Dónde se termina dando esto? En los registros de aire, ¿sí? ¿Y cómo se da ese ingreso? Con el damper. Vamos a ver ahora en unos minutos a qué hacemos referencia con el damper, que básicamente es como una sección que nos ayuda a abrir o disminuir, digamos, el pasaje, la salida de gases si se encuentra en la chimenea y básicamente tiene esta forma, ¿sí? Tiene como dos aspas, ¿sí? Pueden ser de dos aspas o de una aspa sola, en la cual, digamos, se pueda llegar a dar un control más localizado acerca de cómo se van a dar la salida de gases. Aquí, más adelante, lo que vamos a hacer es ver durante el curso cómo funciona un damper, ¿sí? Cómo se acciona. Y bueno, como les comentaba, puede ser de una o dos piezas. Bien, ahora yendo netamente a lo que son las calderas, ¿cuál es la función de la caldera? La verdad es que una caldera, además de una refinería, la vamos a encontrar en muchos tipos de industrias, porque el objetivo fundamental es la producción de vapor. ¿Pero por qué es importante el vapor? Que ni hablar que ese vapor se produjo porque la caldera es alimentada con agua bajo una especificación específica, sino que el vapor, el objetivo que tiene es alimentar a un turbogenerador, ¿sí? ¿Y por qué quiero yo un turbogenerador? Porque básicamente lo que quiero es generar energía eléctrica que termina alimentando todos los equipos que tengo en la refinería, ya sea una bomba, tableros, algún equipo eléctrico en sí,
Ni hablar todo lo que es el sistema de control necesita tener una alimentación eléctrica, la iluminación, una refinería consume muchísima energía, porque tiene un montón de equipos trabajando en simultáneo. Entonces, la alimentación de una energía eléctrica constante es fundamental. Y bueno, una caldera también es un equipo térmico. Normalmente siempre está alimentado con gas de refinería, ¿sí? Que es una mezcla de distintos tipos de combustibles, y puede llegar a ser alimentada con fuel oil o un combustible líquido, como les mostré, con unas lanzas muy similares, ¿sí? Y si no, puede ser alimentada con gas natural. ¿Qué suele suceder? Que el gas de refinería es un gas que se produce propiamente en la refinería y tiene como objetivo siempre intentar ser quemado para disminuir costos. Porque el gas natural tiene un costo en sí, digamos. Y lo fundamental es que una de las cosas que se tiene que llegar a evitar es especialmente ese consumo durante las etapas de invierno, porque normalmente si tenemos alguna comunidad aledaña o cerca, como suele suceder en la mayoría de las refinerías de al menos nuestro país, no queremos entrar en una disputa o en un conflicto con la comunidad aledaña, ¿sí? Entonces, hay ciertas resistencias a utilizar gas natural. Bien, quisiera mostrarles un poco de cómo es una chimenea, ¿sí? Que la chimenea es el elemento final, ¿sí? En este caso es de aquí es la chimenea de una caldera, que, digamos, después de atravesar las distintas etapas, que vamos a repasarlas por acá, como yo les comenté, una caldera, digamos, tiene una sección de quemadores, ¿sí? De este lado, tiene una serie de tubos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en una imagen, porque una caldera básicamente es una pared de un tubito al lado del otro, ¿sí? Unidos por soldaduras. Y la caldera, la diferencia fundamental que tiene es que es un equipo sometido a presión, ¿sí? Que siempre está con una presión positiva, ¿sí? Lo cual hace que uno no pueda acceder normalmente al interior de la caldera. ¿Por qué? Porque lo que se hace es se favorece a esa salida de gases. En un horno uno suele tener mirillas con las cuales uno va haciendo un monitoreo de cómo está la llama y demás, y gracias a eso puede llegar a tomar alguna acción en caso de un ensuciamiento de un quemador. En una caldera eso es muy diferente, pero suele tener mirillas que están refrigeradas con aires y aire industrial que se produce normalmente en alguna sección de la refinería. Eso es alimentado y de esa forma uno puede hacer un monitoreo de cómo está quemando el quemador o los quemadores que formen parte de la caldera. La mayor carga térmica se suele dar en el hogar, ¿sí? Después pueden haber distintas secciones, como en un economizador, donde los gases terminan disminuyendo el consumo energético, ¿no? Más que el consumo, digamos, la carga térmica, ¿sí? Del agua, donde va a ir generándose esa evaporación. También se va a dar parte de lo que es en el precalentador, y finalmente va a terminar siendo la chimenea, como vemos acá en esta imagen. Bien, ¿cómo más o menos está generada o estructurada una caldera? Quisiera que miren un poquito esta imagen. No voy a entrar en muchos detalles, porque creo yo que sería muy positivo que cuando accedan al curso se empiecen a ir pensando en las distintas etapas y, che, ¿por qué quiero? ¿Para qué sirven? Ya está, ya me quedó claro un poco qué es lo que busco los quemadores, pero ¿a qué hacemos referencia con un sobrecalentador? ¿Qué es el tambor de lodos? ¿El acumulador de vapor? ¿Qué sentido tiene? Ay, mira, acá veo que aparece una válvula de control de nivel. ¿Por qué quiero controlar el nivel? ¿Tiene sentido que yo lo controle o no? ¿Y por qué acá hay un ventilador? Bueno, normalmente, como habíamos mencionado en el horno, yo no les dije que tenía un ventilador. Puede que tenga ventilador en un horno. Eso en un casito muy particular que lo vamos a ver en el desarrollo del curso, que es cuando tenemos un tiro forzado o bien tenemos un sistema balanceado. Un ventilador lo que va a hacer es alimentar de aire, ¿sí? Para que se dé la combustión, como dijimos, el aire tiene que estar presente, hacia los quemadores. Y eso también requiere un control. Así que, bueno, vamos a tener también colectores, ni hablar que vamos a tener válvulas de seguridad que nos van a asegurar
que podamos tener una operación estable, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tipos, dónde están ubicadas. Bueno, miren esta imagen, a mí me gustó mucho esta que encontré porque es bastante descriptiva con todo lo que yo les hacía mención de cómo son los tubos, ¿sí? Que fíjense que una de las cosas que se van a ver es que está un tubito al lado del otro y están todos soldados, ¿eh? Acá en este caso esta tiene solamente un quemador, ¿sí? Fíjense cómo son las soldaduras, ¿eh? Y bueno, en este lado tenemos dos colectores, ¿eh? Bien, esta es la disposición, digamos, de un quemador, porque vamos a hablar mucho de quemadores, porque justamente este curso está bien enfocado a eso, a la combustión de quemadores, perdón, la combustión de hornos y de calderas de una refinería. La idea es que fíjense que tranquilamente este quemador podría haber sido utilizado aquí. Fíjense que por donde, digamos, va a estar insertado. Suele tener un sistema de control, ¿sí? Que termina alimentando de más o menos combustible al hogar, ¿sí? En realidad no al hogar, sino al quemador para que después sea quemado. En ese caso, como habíamos visto lo de los registros de aire, acá en este caso también los tenemos, ¿sí? Hay ciertos accionamientos. Acá en estas secciones donde se da la participación de una lanza de combustible líquido, ¿sí? Vamos a tener manómetros, vamos a tener la participación de un detector de llama, vamos a poder identificar, che, ¿cuál es la importancia de un detector de llama? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y qué puedo producir? ¿Sí? Normalmente cuando se van tomando ciertas decisiones, ¿sí? Por normas, ¿no? Ni hablar, que para asegurar, digamos, que haya seguridad operacional, vaya la redundancia, siempre el detector de llama tiene que lograr identificar que el quemador esté encendido, ¿sí? Donde ve que no registra llama, el quemador se apaga. Y cuando pasan más de una vez, puede ser que se apague directamente toda la caldera. Así que esa estrategia es sumamente importante. Bien, ya casi, digamos, estamos finalizando. Quería mostrarles un poco cómo es el diseño de un quemador desde enfrente. ¿Sí? Ya algo habíamos visto cómo estaba armada un quemador de caldera en las primeras diapositivas, y quería mostrarles un poco cómo son las lanzas de gas, ¿sí? Que es una parte fundamental del quemador, que normalmente tienen los orificios orientados hacia el centro, como para poder producir, digamos, si este fuera el quemador, este efecto, ¿sí? Y que logre mantener una llama uniforme con un cierto largo. Eso ya lo vamos a detallar un poquito más en el curso. Y miren acá, esto es una sección que sirve para darle algo de turbulencia, ¿sí? Al aire que va a estar ingresando por detrás, ¿sí? Que ese aire, de alguna manera, fue impulsado por el ventilador, y lo que va a hacer es, en este caso que acá vamos a tener una lanza de combustible líquido, va a decir, che, necesito más aire. ¿Y por qué voy a necesitar más aire? Che, me pongo a pensar, ¿por qué querría más aire si utilizo combustible líquido y quiero menos aire cuando utilizo gas? Básicamente va a tener que ver mucho en lo que es el mezclado. Mientras más aire tenga, más fácil lo mezclo, más rápido combustiono. ¿Por qué? ¿Y por qué combustiono más rápido? Y porque tengo que estar pensando en las distintas moléculas, ¿sí? Que están en contacto unas con otras, y que eso hace que se den las reacciones químicas de liberación de energía. Y entonces, ¿cuál es el límite que tengo que tener de aire? ¿Tiene algún límite? ¿Hay algún sentido? Como todas estas preguntas, la idea es que se vayan generando a medida que uno va entendiendo el valor que tienen cada una de las piezas que estén, ya sea en un horno o en una caldera. Así que, bueno, quisiera agradecerles a todos. Espero que les hayan quedado muchas dudas, ¿sí? Me guardé algunos haces en la manga como para que quieran participar del curso. La idea es poder ir pensando en muchas cosas, ¿sí? Que se despierte un interés, que se despierten ideas, posibles problemas, y cómo mitigarlos. Así que bueno, desde Refitraining estaríamos encantados de que participen con nosotros. Edu, muchísimas gracias por el No, espacio. gracias a vos.
Muy bueno, la verdad que muy interesante, estábamos siguiendo acá atentos. Nicolás va a estar parte del primer curso de introducción a la industria del refino, eh, otorgando ahí un módulo de combustión de hornos y calderas, y ya hoy estamos anunciando, obviamente, para los que quieran conocer en más profundidad, a los que más les guste esta temática, el curso ya dedicado de combustión de horno y caldera, que va a arrancar, como dijimos al inicio de la charla, el 11 de octubre de este mismo año. Así que bueno, muchas gracias, Nico. Te esperamos con ganas ahí en octubre para arrancar. Y bueno, gracias a todos los que están viendo la charla, espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima edición del webinar. Hasta luego. Los esperamos, los esperamos. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.